Escorpio ascendente de Sol o Luna, este eclipse lunar del viernes 28 de agosto corresponde en una casa 5, con una orbe de 4 graditos, la casa 5. ¡Qué delicia! Por fin, Escorpio. ¿Sabes qué es tener la luna, Escorpio, en la casa 5? Es de una fertilidad. Entonces, Escorpios, ojo con ese aguijón, porque están de un fértil. Claro, la casa 5 es donde damos a luz. La casa 5 es donde nacen las cosas, nacemos las personas en la casa 5. Nos conciben y nosotros concibimos en la casa 5. Es la casa del orgasmo, es la casa del Leo, es la casa de la pasión, es la casa de los primeros encuentros, es la casa de las creaciones, es la casa de lo fértil. Obviamente, para que algo nazca, pues previo a eso debe haber una fertilidad. Se fecunda, se une el espermatozoide con el óvulo en la casa 5, hay una fecundación y gracias a esa fecundación ahí se da la vida misma. Por eso el sol sale en la casa 5, es gobernante de ello. Tener un eclipse para ustedes ascendentes lunas o soles en Escorpio es ver la vida con otros ojos. Es despertar, Escorpio, lo que a ustedes les gusta, la pasión, el instinto. Qué rico porque esto está jugando una muy buena pasada y es una semana que hace de una u otra forma un aspecto muy familiar con Marte y sobre todo Marte porque es su planeta regente. Entonces Escorpio cambia la vibración. Es un eclipse que llega a mostrar las facilidades de lo que ustedes pueden hacer a través de su magia. Ustedes son el signo de la magia, el signo de la alquimia. Entonces, si eres ascendente, sol o luna en Escorpio, mírate, obsérvate como que eres un gran químico. No, Javier, yo soy contadora. Sí, pero para efectos energéticos de esta semana del eclipse, imagínate que tú eres una gran química, una química farmacéutica. ¿Qué significa esto? Que depende de la pócima que fabriques en el combustible de la vida que se llama emociones. De acuerdo a eso, el eclipse va a preñar un sueño, una creencia, una vida que se hace realidad. Aquí hay que estar muy atentos con la química, ¿sí? Porque ustedes son los reyes de la química. Escorpio trabaja con pócimas. Escorpio, por eso digo, véanse, visualícense en la casa 5, que es donde va a estar este eclipse lunar esta semana. Y siempre recuerden eso, ustedes son el signo de la química. Entonces, ay, esto explotó. ¿Por qué explotó? Ay, esto se acabó. ¿Por qué se acabó? ¿Qué ingredientes mezclaste para que explotara? ¿Qué ingredientes mezclaste para que se acabara? Porque ¿quién es el químico? ¿Quién es el químico del zodiaco? Ustedes. Entonces, esta luna viene a mostrar eso, como a decir, date cuenta que la magia está en ti. No, ustedes son el signo de la magia, ustedes son ese signo de no es qué pasó acá, sino cómo lo fabriqué. Y esto obligatoriamente lleva a que sean muy conscientes de sus emociones. Si esta semana, Escorpio, te permites emociones de baja vibración, emociones de odio, emociones de tristeza, de llanto, está muy bien, está muy bien. Pero asimismo va a ser lo que van a hacer. Asimismo va a ser lo que se va a dar. Porque en la casa 5 parimos no solamente hijos, en la casa 5 nuestras creaciones. Y la creación número 1 es el estado de ánimo. La creación que todo ser humano vinimos a hacer a este planeta en primera instancia es el estado de ánimo. ¿Y cuál es tu estado de ánimo? Ay, no, terrible, no, imagínate, espérame, te cuento. No, eso ha sido un valle de lágrimas impresionante. No, eso ni para qué te hablo. Si esa es la química, si esa es la pócima, grave. Y como Urano está haciendo una tensión hacia este eje, pues hay que mirar muy bien qué es lo que vas a colocar en ese ingrediente. Es decir, qué pensamientos, Urano en Géminis, qué pensamientos desde la casa 8 de miedos, de dudas, de cositas, qué es lo que le vas a poner a esa pócima porque a lo mejor estés siendo tú el fabricante de tu propia bomba. O por el contrario, puedes llegar a ser el fabricante de tu propio analgésico. Entonces, como mucha responsabilidad mental, sistema nervioso Urano Géminis casa 8, o sea, hace su casa, en una perfecta cuadratura con los ejes nodales y con el eclipse que se da acá. Resumido por ahí, ¿cómo te manejarías tú en un laboratorio? Con cuidado. Con cuidado porque hay que tomar las medidas de seguridad para que eso no explote. Algo así,
aprender a canalizar con este eclipse toda esa emocionalidad que no es ni malo ni bueno, sino todo es un combustible de energía. El punto para Escorpio es qué hacer con eso. Interesantísimo, ¿no? Para ustedes, si son de este signo, ascendentes, soles o luna. Creo que es como mucha responsabilidad mezclada en un mismo punto, en un mismo tamaño, que los lleva a trabajar con todo eso. Vamos a pasar a Sagitario. Vamos a ver el eclipse. ¿Cuál es el tema de trabajo que trae el eclipse para esta semana? Repetía al inicio del live, en este caso,